está su confianza, que va de poder en poder, porque en Cristo está su confianza. Dios es fiel, aleluya. Gloria a Dios. Sea bienvenido a la casa de Dios. Buen día. Buen día. Así, hagamos así. Las neuronas las tenemos. ¿Las acomodaste esta mañana? Más, ¿o no? Más. Viste que a veces vos te das cuenta que va pasando la mañana y como que estás más despierto. Quiere decir que temprano era que más o menos. ¿No? ¿No te pasa? Bueno, gloria a Dios. Pero estamos aquí alabando el nombre de Jesús en la casa de Dios y en la comunión de los santos. Amén. La común unión de los santos. Y esto trae bendición y vida eterna. Amén. Gracias, Señor, porque estamos tus hijos para adorarte y honrar tu nombre. Saluda a todos los hermanos. Acá están los salteños, del Trébol, a ver, Santa Fe, Las Rosas, Junín. Más, digo yo, de Rosario vino alguien. No, porque digo, no vinieron los rosarios. Bueno, gloria a Dios por cada lugar donde tenemos el desarrollo de este ministerio para la gloria de Dios. Amén. Y los hermanos que hacen kilómetros para estar el día de la fiesta. Qué bueno, gloria a Dios. Tome su asiento. Y en tiempos donde, ¿sabe qué? No, yo me estoy resistiendo un poco en decir los tiempos complicados que vivimos. Y usted va a decir, pero pastora, ¿usted en qué mundo vive? Si eso es así. Pero ¿sabe qué pasa? Parece que usted más lo dice, más se pone complicada la cosa. Pero no es por decir, vamos a decir que estamos bien y listo. Es que los creyentes estamos bajo la protección de Dios. Y aunque haya tormentas, aunque haya dificultades, en todos somos más que vencedores en Cristo Jesús. El tema es que tenemos que focalizar nuestra mirada en Cristo. ¿Sabe que yo lo que noto es que habitualmente lo que hacemos es ponemos el problema acá? Y entonces el problema te destruye. Pones el problema ahí, tienes el problema y te levantas a la mañana y masticas el problema y estás todo el día masticando el problema. Lo tenés ahí. Ahí está. Y de nada te haces un mundo. Recién una jovencita, joven madre, le agarró un ataque de madre joven. Por nada. Digo, vamos a orar. Porque usted pone el problema ahí y usted come el problema, vive el problema, sufre el problema, y se mastica el problema y se termina indigestando. El tema es que ponga a Cristo, que le da la respuesta. Dice que Él es tu protector, que Él es tu sanador, que Él es esto. Pero parece que cuando estamos atravesando tiempos complejos, arrancamos hojas de la Escritura. Pero la Escritura, la Biblia habla a mi alma y me da esa directiva para mi vida. La respuesta está en Dios. Y Dios puso su palabra. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. ¿Qué le parece? Así que vamos a decir que estamos felices en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.
Este Romanos 12 tiene unos cuantos versículos, 21 versículos. Pero estos 21 versículos nos hablan a nosotros. El apóstol San Pablo era un ser humano igual que usted y como yo, que fue creciendo en el caminar con el Señor. Él estuvo, digamos, en un seminario intensivo, porque fue obediente a Dios. Y Dios lo colocó y le fue enseñando. Sea obediente a Dios y Dios le va a ir enseñando. Amén. ¿Sabe qué? Cuando tenemos en el libro de Corintios la descripción de los dones y demás, habla y dice que la fe es don de Dios. La fe no la puedo ir a comprar a un supermercado. La fe es don de Dios. La fe es lo que viene de Dios. Y entonces, esa fe que viene de Dios es la que te impulsa y es la que hace que tu vida tenga otro sentido. Pero fe es don de Dios. A veces nosotros nos levantamos altivos y decimos, yo sé todo. Y hay un cómico que decía, yo sé todo. Ah, sí, vivo enfrente de la escuela. Yo sé todo. Y sabe que a veces nos levantamos como que nosotros, ¿a quién nos puede enseñar a nosotros? Yo sé todo. Y la verdad, hermano, es que estamos creciendo en esa sabiduría. Tenemos que leer la Escritura, leer la Biblia, leer cada día en esa disciplina, pero también dejar que el Espíritu Santo de Dios me traiga esa revelación sobre lo que estoy leyendo. Entonces a veces creemos que no sabemos todo, pero la verdad que nos damos cuenta que otro me puede acercar a algo, ¿viste? Que me ayude a enderezar. ¿Sabes qué? Somos un cuerpo. Todos los miembros en el cuerpo son valiosos y hacen el equilibrio. Todos son importantes y hacemos el equilibrio. Amén. Vamos a ver estos versículos. ¿Qué le parece? ¿Me sigue? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice que sometamos esta carne. El apóstol San Pablo tiene una expresión realmente, yo creo que ese día se levantó con ganas con bronca santa, si hay bronca santa, no sé si existe, pero dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, verdad? Porque el cuerpo dice, dame de comer, dame, yo quiero, a mí me gusta, a mí me parece, eso te presiona y el alma responde a eso. Entonces dice, pongamos nuestro cuerpo en sacrificio delante de Dios, vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Podemos hablar de esto, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirles que las próximas semanas vamos a empezar un estudio sobre estos temas. Voy a traerles un estudio sobre estos temas.
Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que me es dada, si es de profecía, dese conforme, que dice a la medida de la fe. Mire que está la fe presente en todos estos versículos. O si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Qué complicado que es. Tengo que bendecir a los que me persiguen. Yo le quiero tirar con las cacerolas, con todo lo que tengo. Gozosos con los que se gozan, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La tendencia que tenemos, que viene de nuestra naturaleza caída, es de vengarnos. A veces esa venganza viene con que sos indiferente. A veces en tus procederes. ¿Sabe que la Biblia habla de proceder profano? A veces en nuestro proceder estamos tomando una posición de venganza. Esto es algo que es para verlo y trabajarlo mucho delante de Dios. La tendencia del ser humano es de establecer venganza. Entonces dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y la fino el Señor, ¿verdad? Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo mal,
sino vence con el bien el mal. Todo este capítulo y termina diciendo, vence con el bien el mal. Yo estoy para bendecir, decir bien. Cuando el Señor Jesús nos enseña las bienaventuranzas, es interesante analizarla porque tiene que ver con nuestra característica, tiene que ver con nuestra naturaleza que se resiste a entrar en esa voluntad agradable y perfecta de Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana, medios dormidos, medios despiertos, pero yo oro al Espíritu de Dios que hable a su espíritu para que usted pueda comprender con todos los santos la profundidad de esta palabra en el nombre de Jesús. Cómo tenemos que conducirnos como hijos de Dios, siempre, en todo lugar, en toda circunstancia, en todo instante. Tenemos que, la hermana cantaba esa alabanza, la hizo ella esa alabanza, la iglesia que va y va haciendo bien, la iglesia bendice, la iglesia sana la tierra, porque nosotros somos la sal de la tierra. Entonces andamos por este mundo sanando y liberando, no atando a la gente, no creando odios y resentimientos y malestar en nuestros seres cercanos, sino tenemos que ir haciendo bien para que toda la familia sea una familia de bien, que va caminando y haciendo bien. Tenemos que sembrar en nuestros hijos la buena palabra, tenemos que sembrar en nuestros hijos. A veces nuestros hijos lo único que escuchan es rezongos, malestares, gritos, maltratos. Maltratos entre los padres, maltrato de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, todo un combo. A veces estamos sembrando chismes, a veces estamos sembrando discordias. Y ahí están nuestros niñitos, 3, 4 años escuchando eso. Usted dice, ¿qué pasó cuando tenés un adolescente que se revela todo? ¿Qué le pasó? Te escuchó a vos. Te escuchó a vos. Recibió de vos. Tengo un niño violento que vos fuiste violento con él. En la primera infancia, el niño es como una esponja, recibe todo. Ahora la hermana cantaba, somos la iglesia que va. Cada día debes sembrar en tu familia el bien, para que ella sea una familia de bien, que traiga bienestar, que sale la tierra, que bendiga, en el nombre de Jesús. Amén. Somos la iglesia que va. ¿Y qué va haciendo? ¿Qué va a qué? Siendo cristiano, ciertísimamente, siendo un hijo de Dios, manifestando que es un hijo de Dios, haciendo bien. Amén. ¿Somos la iglesia que va? ¿Y cómo vamos? Haciendo bien. Amén. Dios te bendiga, hermano. Cierra tus ojos un momento. Quiero orar contigo. Quiero orar que el Señor te guíe. Quiero orar que el Señor, como dice, te ayude a que sometas esa carne a esa voluntad agradable y perfecta de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, clamo por mis amados hermanos ahora. Que esa unción poderosa de tu Espíritu venga sobre cada uno, sobre su mente, sobre su alma, y sean transformados por el poder del Espíritu de Dios. Gracias, querido Dios. Gracias.
Te alabo y te bendigo. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu misericordia y tu verdad. Deje que el Espíritu le ministre al corazón. Deje que el Espíritu le ministre al corazón. Deje que Dios hable con usted en esta mañana. Dese el espacio para que Dios hable con usted en esta mañana. Yo quiero una iglesia santa, hermano. Una iglesia pura, una iglesia santa. Señor, bendigo a mis amados hermanos. Puedan crecer en gracia y en estatura para contigo en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Te alabo y te bendigo. Te doy gloria y honra a ti. Gracias, Jesús. Amén. ¿Usted está ahí? Gloria a Dios. Póngase usted de pie un segundo. Vamos a hacer un poquito de gimnasia. ¿Quiere? Bueno, vamos. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Tan bajo que no puedo estar debajo de él. Tan ancho que no puedo salir fuera de él. Tan. ¿Qué? Sí. Ahí vamos. A ver, Oscar, venite acá. Usted lo vio anoche, Oscar, en un día, yo le cuento, no escucha a nadie tampoco. En un día él tenía pelo. Él vino a la iglesia con pelo. Se le volaron las chapas, pero creció en su ser interior. Aunque este cuerpo se va desgastando, tu ser interior va creciendo. Vamos, maravilloso, vamos. Amor de Dios. ¿Quién le enseñó a él? Vamos. Es el amor de Dios, maravilloso es. Vamos de nuevo a esta parte, fácil. Maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es el amor de Dios. Maravilloso ¿La sabes? es Amor de Dios, maravilloso. Ahora va para arriba. Tan alto no puedo ir arriba de él. Tan bajo que no puedo estar debajo de él. Tan ancho que no puedo salir fuera de él. Qué grande es el amor de Dios. Tan alto que no puedo. Era chiquito él. Tan bajo que no puedo estar debajo de él. Tan ancho que no puedo salir fuera de él. Qué grande es el amor de Dios. Era así chiquito cuando cantaba. La mami Le voy a contar una cosa. ¿Qué dice? Vos cállate, mirá. Le voy a contar una cosa. Este muchacho, así como usted lo ve, crecidito ya, un día fue bebé. Y para hacerlo dormir había que hacer un curso, 1 hora de alabanza, para que este muchacho se durmiera. Llegó, por ahí parecía que estaba dormido, se hacía el dormido y por ahí abría los ojos y me dice, no estoy dormido, no. Para que le siga cantando. La aprendió a las canciones, ¿no? Vamos, maravilloso, vamos. Maravilloso es el amor de Dios. Esta es esta. No, es así. Es el amor de Dios. Maravilloso es el amor de Dios. Maravilloso es él. Tan alto que no puedo ir arriba de él. Tan bajo que no puedo estar debajo de él. Tan ancho
qué grande es el amor. Arriba, arriba, arriba. Y tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Qué grande es el amor de Dios. Estuvo lindo, ¿eh? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios. Vamos arriba, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Qué grande es el amor de Dios. Maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es. Algunos, tantos, se creen que saben esta alabanza. Es muy vieja, pero es de una gran bendición. Es así como la estamos cantando, ¿está? Vamos, vamos. Él la aprendió, porque tanto cantársela cuando era bebé, la terminó aprendiendo. Vamos. Maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es el amor de Dios, maravilloso es así, es extraordinariamente grande. El amor de Dios, maravilloso. Y vamos arriba, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo estar debajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Qué grande es el amor de Dios. Qué hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. ¿Puede permanecer un minuto más de pie? ¿Ya entró el calor? Pero que el calor está acá adentro. Por el amor de Dios que está en nuestros corazones. ¿Cómo estás, querida? ¿Bien? Puerto Gaboto, sin agua. El río, se fue el agua, el río. Hay que orar, Señor, envía el agua, envía el agua, envía el agua, en el nombre de Jesús. No sé, mi hermana Brioso vino desde Puerto Gaboto, pero no sé si, sé que están aquí presentes. Venga, don Duarte y Emma Duarte, por favor. Le vamos a dar la bienvenida. Ellos han llegado desde Posadas Misiones, desde El Dorado. Y la verdad que estamos muy felices de que hayan hecho el esfuerzo de venir con tierra colorada encima. ¿Cómo están los hermanos? Cuéntenme. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Me voy a sacar un poquito. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, Pablo, pastora, y a toda la iglesia, los hermanos, de poder estar aquí en nuestra casa. Así que estamos bien, salimos por fe y así. Y acá llegaron en fe. Como siempre lo hicimos, por fe siempre anduvimos, así que una vez más, creo que esto fue como recordarnos los primeros tiempos, ¿no? Que nuestro pastor nos decía, bueno, no conseguimos los colectivos, los pasajes, ¿no? Entonces él nos decía, bueno, tomen un sulky y vénganse. Así que bueno, gracias a Dios, este Señor nos prosperó en este viaje. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo anda don Duarte? El pastor... Dios los bendiga, mis hermanos amados. Gracias al Señor. Estamos felices, contentos, con emociones encontradas como todos, pero estamos firmes y sostenidos por la mano del Señor. Y gracias al Señor que tengo hermanas fieles, hermanos fieles, y juntos yo vine en unidad del Espíritu para alabar a nuestro Dios y sostener la vida de la pastora y del ministerio de la IEMA. Y estamos aquí para decir y recibir todo lo nuevo que Dios tiene preparado. Anoche
hemos recibido la foto de Misiones, los hermanos contentos, felices, compartieron torta en la iglesia y recibieron todo. Gracias al Señor por su misericordia y su bondad. Y te quiero mucho, hermano. Te extraño mucho y te amo en el amor del Señor. Sí, pastora, te amo en el amor del Señor. Pablito, te amo en el amor del Señor. Dios le bendiga. Nos gusta mucho verlos por aquí. Estamos muy felices. Y ahí, en Misiones hay torta, pero esta noche, Dios mediante, están ahí terminando. Va a haber torta para todos y todas. Gloria a Dios. Aquí, gracias, Dios le bendiga. Muchas gracias, Dios le bendiga. Un minuto más de pie. Qué maldad. Cuánta maldad. Quiero contarles, viene Fabio Fabio, quiero contarles que ya está disponible para todos, los que todavía no lo tienen. Háganse de un ejemplar de Valores, un libro extraordinario. Es un escrito de mi padre que él tenía muchos deseos de publicar y gracias a Dios está disponible. No solamente este, sino también el libro Historia de la IEMA está también disponible en el hall de ingreso. Y el otro anuncio que quiero hacer es que va a estar una semana, unos días más, 5 días más, la muestra audiovisual con la historia, la vida de nuestro pastor. Así que todos los que aún no pudieron, incluso el paseo, tienen posibilidades de... Ese va a quedar, en el nombre de Jesús. Viene Alberto, por favor. Me dice el pastor Fabio, dice, vamos a hablar de los grupos de crecimiento. Sí, claro, porque el fin de semana que viene, tanto sábado como domingo, vamos a retomar los encuentros de coordinación, porque ya comienzan las actividades en los grupos de crecimiento de forma presencial. Sí. Tanto sábado como domingo, previamente. Por eso, antes de la reunión. Ah, bueno. Vamos entonces, el domingo próximo todos venimos 30 minutos antes de la reunión, es a las 10, obviamente 9:30 estamos aquí. El día sábado, que tenemos también nuestros encuentros de coordinación, en vez de venir a las 6 de la tarde, como estamos viniendo, venimos a las 17:30. Le esperamos a todos, vamos a tener una charla previa con la pastora, que está, mamma mía. Fabio. Vamos a ofrendar al Señor, vamos a darle al Señor de lo mucho que nos ha dado. Y cada vez que ofrendamos es honrarlo al Señor. Honrar a Dios es reconocer lo mucho que nos ha dado. Honrar no es pedirte que hagas algo. Honrar no es reclamarte algo. Cuando uno honra al Señor está destacando, reconociendo que por la gracia de Él y por el favor de Él tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Por eso que este acto lo único que refleja públicamente es decir, Señor, de lo mucho que me has dado y me seguís dando y me seguirás dando porque tú eres fiel, más allá de lo que yo te doy o no. De lo mucho, yo quiero, Señor, aquí públicamente, delante de mis hermanos, levantar esta ofrenda, si la tengo. Y si no, levante su mano vacía, que siempre Dios le va a dar a usted primero. Y siempre le dará generosamente, porque así es nuestro Dios. Un Dios generoso, amable, bondadoso, que es poderoso. Como dice ese texto, ¿no, Pablo? Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, que toda gracia, para que teniendo todo lo suficiente y más que lo suficiente, Señor, queremos honrarte en esta mañana y agradecemos, Señor, por este tiempo precioso que nos has dado, Señor. Señor, ¿cuánto debemos hacer ese inventario de gratitud
de generosidad, de esos hechos poderosos en nuestras vidas, de manera personal, pero también, Señor, de lo que has hecho hace ya más de 37 años en medio de nosotros y a través de tu siervo para cada una de nuestras vidas. Queremos honrarte, Señor, y reconocer que ha sido obra tuya, que ha sido provisión tuya, que ha sido respuesta tuya, que ha sido generosidad tuya, que los cielos, Señor, también están abiertos para nuestras vidas, para la vida de cada uno de mis hermanos, para el hogar de cada uno de mis hermanos, para la obra de cada uno de mis hermanos, para los emprendimientos, para los trabajos, para los oficios, para las profesiones, para todas, Señor, y para la obra de tu iglesia, que tú la bendigas, Padre. Te honramos de esta manera, bendice, Señor, recíbela, Señor, esta ofrenda que te honra y te bendice en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento y ofrende con gratitud, con un grito de júbilo. Somos la iglesia que va y no se detiene, que por las calles y por las plazas declara verdad. Somos la iglesia que va arrebatando las almas, guiada por Jesucristo su capitán, llena de su amor, gloria y alabanza, que va de poder en poder, porque Cristo da su confianza, llena de su amor, gloria y alabanza, que va de poder en poder, porque Cristo da su confianza. Somos la iglesia que va y no se detiene, que por las calles y por las plazas declara verdad. Somos la iglesia que va arrebatando las almas, guiada por Jesucristo su capitán, llena de su amor, gloria y alabanza, que va de poder en poder, porque Cristo está su confianza, llena de su amor, gloria y alabanza, que va de poder en poder, porque Cristo está su confianza. Hermosos días nos está regalando el Señor. Anoche estábamos aquí en un encuentro extraordinario, lleno de emociones, pero lleno también de la presencia preciosa del Espíritu Santo, que nos convoca también en esta mañana para escuchar su palabra. Y estamos muy agradecidos de este hombre de Dios, este siervo del Señor, que ha sido parte de nuestras vidas, de nuestra historia, tanto él como su familia, y que también en esta etapa nos acompaña con todo lo que Dios le ha dado, la sabiduría, el entendimiento de la Escritura que Dios le ha dado, y para nosotros es una alegría tenerlo entre nosotros a Raúl David Caballero, a quien le damos la bienvenida. Raúl, querido, Dios te bendiga y te use poderosamente aquí. ¿Cómo les va a cada uno? Me alegro estar aquí y quisiera aprovechar la mañana para que busquemos en las Escrituras un asunto que me gustaría conversar. Anoche estuvimos haciendo un pequeño cuadro de situación del momento que compartimos y mencionábamos que estamos en un momento que no vamos a olvidar fácil. Hay razones para apuntar que este tiempo se las trae. A lo que decíamos ayer, me gustaba esta mañana agregar algo más también. No hay solamente un cuadro social, económico, singularmente adverso por el empobrecimiento que está ocurriendo en nuestro país en el ciclo de estos últimos 10 años, sino que también hay en las personas una cierta fatiga a la hora de escuchar de la palabra de Dios. Y me parece
que usted va a estar de acuerdo conmigo, que el testimonio cristiano encuentra resistencias y encuentra dificultades para ingresar y penetrar en la sociedad, y también está puesta en tela de juicio la fe de quien antes se mencionaba o se definía como un cristiano. Y la prueba, el momento, las dificultades, vienen a jugar las veces de un tamiz, como si fuera un filtro, por el cual cruza cada persona y está poniendo a prueba su fe. Bueno, yo tengo esto en el corazón y me gustaba... Usted vio como a veces hace falta hacer una cirugía pequeña, una cirugía menor. Y si vamos a cortar acá, vamos a tocar esto acá. Y lo que vamos a hacer es, en esta mañana, un enfoque muy pequeño, digamos, decir, pero qué cosa chiquita que habló. Bueno, no creo que nadie vaya a decir que vaya a ser chiquita, no, chiquita no. Es una... Vamos juntos. Las Escrituras dicen que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso lo conocemos todos, no hace falta ir a un versículo a buscarlo, porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Y también una segunda cosa que sabemos es que sin fe es imposible agradar a Dios, o sea que necesitamos fe. Y también sabemos que nuestra fe no es de madera o un ladrillo, sino que hay quienes crecen, hay quienes no, todos crecemos en la fe, somos llamados a crecer en la fe, a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. También la experiencia de la vida cristiana nos muestra que también retrocedemos en nuestra fe, que nuestra fe avanza y retrocede, avanza, retrocede. Y si miramos para atrás nos damos cuenta que nuestra fe avanza, retrocede, avanza, retrocede, avanza, retrocede. O sea, vamos, no es algo estable, no somos todos iguales, no estamos todos viviendo el mismo momento, pero todos necesitamos alimentar nuestra fe. Y una de las razones por las cuales estamos congregados en una comunidad de fe es justamente esto. Nos congregamos para cuidar nuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero, dice la palabra, se prueba con fuego. La fe es una virtud preciosa que cada uno de nosotros tenemos y la alimentamos con los hermanos, en la comunidad, al escuchar las Escrituras. Y ahora, en esta hora, vamos a alimentar nuestra fe. Y la fe la vamos a alimentar leyendo las Escrituras. Y nuestra fe necesita nutrirse. Y de lo que vamos a hacer ahora es nutrir nuestra fe. Vamos a nutrir nuestra fe. Y yo lo que quisiera, estoy terminando la introducción, decir que hay un gran enemigo de la fe. Y quizás el gran enemigo de la fe es la incredulidad. Usted va a decir, sí, claro, la incredulidad. El incrédulo es una persona que está en la contracara de la fe. El que cree y el incrédulo son como si fueran contracaras. Claro, pero yo en este día no estoy frente a un público donde necesite argumentarle a un incrédulo o a una persona que no conoce nada, sino que estoy entre personas que están más cerca de las Escrituras y más cerca de la vida de la fe. De modo que voy a descartar que la contracara de la fe es la incredulidad y te voy a convidar a meditar en que la contracara de la fe es la duda. Que la contracara de la fe, voy a plantearte como contracara de la fe la duda. Ya no la incredulidad, sino la duda. Este asunto de la duda ya lo tenemos mucho más cerca. Y ahora sí que esta mañana
quisiera pedirte que le des una oportunidad a las Escrituras y al Espíritu Santo que está aquí presente para que te ayude a luchar contra la duda. Hubo uno que se encontró con el Señor Jesús y le dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Cuidado con esto, porque la incredulidad, la duda, que es parienta prima hermana de la incredulidad, pero está más cerca, estaba adentro de la rueda de los discípulos, que estuvieron 3 años viéndolo al Señor Jesús produciendo milagros. Y dentro del grupo de los discípulos que estuvieron con el Señor Jesús escuchándolo dar sus mensajes. Y los discípulos se quedaban deslumbrados al verlo al Señor reaccionar frente a sus adversarios que lo criticaban, y cómo el Señor Jesús le contestaba, por ejemplo, al joven rico, o cómo el Señor Jesús le contestó el dilema que se planteó en el momento de la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas al Señor Jesús. Ellos vieron cómo el Señor Jesús levantó al hijito de la viuda de Naín. O sea, los discípulos veían cosas incontrastables. Esa era la presencia de Dios encarnado. Pero sin embargo ellos llevaban encima una mochila de dudas, que la llevaron, y el Señor les habló, los amó, estuvo con ellos 3 años y medio, cara a cara con el Señor, día, lunes, martes, miércoles, jueves, a la mañana, a la tarde, a la noche, y lo veían al Señor Jesús moverse, su gracia, su manera de hablar, su palabra. Pero sin embargo los discípulos, el último día, cuando ya estaba lista, desencadenada el proceso de la crucifixión del Señor Jesús, Judas lo entregó. Y no lo entregó el primer día. Judas lo entregó al Señor Jesús en el último tiempo. De modo que cuando hablamos de la duda, estamos hablando de un asunto muchísimo más serio de lo que vos estás imaginándote ahora mismo, y de lo que yo me imagino. Se trata de un asunto que está tan familiarizado, lo tenemos tan metido cerca, que nos cuesta identificar que en nosotros hay dudas, que nuestra vida cristiana convive con dudas, y que tenemos una cierta fe y hay una cierta duda, y hay una cierta fe. Y yo tengo fe, y tengo una cierta fe. Y cuando me encuentro con la palabra de Dios y una introducción como la que estoy haciendo esta mañana, presto atención, porque es cierto que quiero que mi fe madure, que mi fe crezca. Es cierto, tengo deseos de crecer en la fe, pero tengo un costado acá de este lado, que es medio gordito, que es una bolsa de dudas. Tengo dudas. Y como tengo fe, me quedo acá y esto está ahí. Pero estoy acá, pero estoy ahí. Bueno, muy bien. Esta mañana me gustaría, en el nombre del Señor Jesús, darte una herramienta para que puedas volverte contra la gran duda, la ultra duda, la mega duda que está instalada en nuestro corazón de origen, que todo caminante al cielo debe tratarla, tiene que tratarla tarde o temprano, mañana o dentro de un mes o dentro de 3 meses. Todo caminante al cielo que desee crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor deberá darle la cara a esta mega duda, a esta enorme duda. Y para entrar en el asunto, quiero invitarte a que vayamos a leer, en primer lugar, un texto en Romanos, el capítulo 10. Mis minutos corren y voy a ir un poquito más ligero que lo que arranqué, porque no, tengo que levantar un poquito la velocidad. Romanos 10.
verso 8. La segunda parte del verso 8 dice, esta es la palabra. ¿Está ahí usted conmigo? ¿Puede leer? ¿Cómo dice? Esta es la palabra de duda, no, pero escúcheme, está leyendo mi Biblia, lea conmigo. Esta es la palabra de masomenismo, de más o menos, de bueno puede ser. No, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Y esta es la palabra que dice ahí, ¿cómo dice su Biblia? Lea conmigo, por favor. Esta es la palabra de fe, Dele permiso al Señor que interactúe con usted en esta mañana. No me escuche como quien está mirando a un monigote en el zoológico, diciendo, mira este chimpancé, como... No me mire así. Sino dele permiso a la palabra. Estoy deseando que el Señor hable con su corazón, como estoy deseando que el Señor me edifique a mí mientras recorremos la Escritura. Esta es la palabra de certeza, esta es la palabra de convicción. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Esta es la palabra de convicción que predicamos. ¿Y cuál es la palabra de convicción? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y dudares... usted tiene otra Biblia. ¿O soy yo el que estoy mal? ¿Y qué dice acá? Y convicción, certeza, y creyeres en tu corazón. Que Dios le levantó de los muertos. Y ahora viene una gran duda, una mega duda. ¿Cuál es la mega duda? No hay duda. Acá no hay ninguna duda. Acá no hay duda. Dice que si creyeres, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó. Mire, querido mío, estamos viviendo días malos. Y cuando yo estoy hablando de días malos, estoy mirándote el miércoles a las 3 de la tarde, cuando no hay nadie en casa y estás solita, o las adversidades de las malas noticias te agobian. En esa hora yo estoy enfocando ahora. Y estoy enfocándome en la persona con la cual vos estás hablando del Señor y vive en ese contexto, y necesitas llegar a esa persona con una palabra adecuada como para que el Señor haga una transformación en su alma. Y acá la palabra me dice que en un mundo de incertidumbres, donde la cultura está sembrándonos de dudas y de temores y de incertidumbres, hay una palabra de convicción, de certeza que predicamos, una palabra de sí, amén, amén, que predicamos, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón. Muy bien, querida mía, Dios en su gran misericordia no nos dejó a la Bartola, así arreglate, sino que en los escritos que el Señor nos dejó, nos da muchas herramientas para que nuestra fe pueda anclarse. Porque no es fe en la nada, sino que la palabra de fe que predicamos está dirigida a la persona misma del Señor Jesús. No es una fe en la fe, sino es fe en que Jesucristo es el Señor. Es fe dirigida, es una fe que tiene un objetivo, y que Dios le levantó de los muertos. Es una fe que recibe lo que Dios en su gracia nos da. Esa es la fe. La fe es una mano abierta de una persona que se da cuenta que necesita de parte de Dios recibir a mano vacía. O sea, cuando digo mano vacía, digo que no estoy levantándole a Dios una mano que está llena de caja de zapatos. No, porque si yo tengo mis brazos llenos de caja de zapatos, no voy a poder recibir lo que Dios me da. Necesito vaciar mis brazos y vaciar mis manos para recibir a mano abierta lo que Dios tiene para darme. Dios tiene para darme cosa que ojo no vio ni oído yo, que es que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos.
Muy bien, pero ahora quisiera ir con vos a mirar cómo hizo el Señor para darle a mi hermana, que la tengo acá adelante. ¿Sabe cómo se llama ella? Ella se llama Carmen, está ahí, la tengo ahí. Sí, la inventé, no importa. Pero Carmen lee la palabra y dice, ¿cómo puedo certificar mi fe de que Dios levantó a Cristo de los muertos o que Jesucristo es el Señor? Venga conmigo a Mateo, el capítulo 27. Y vamos a leer salpicadamente algunos versículos que te introduzco esta mañana para que en tu devoción de la semana puedas volver a estos dos capítulos, el 27 y el 28, y en este espíritu que estamos leyendo y en el marco de lo que estamos hablando, puedas darle permiso al Espíritu del Señor que haga más, cabe más hondo en tu vida y pueda derrotar tus dudas, las dudas. Vamos a enfrentar dudas, las macrodudas. Vamos a enfrentar macrodudas. Bueno, no estoy hablando de la duda de qué voy a comer este mediodía o estará rica la comida. No. Estoy hablando de dudas gruesas, de las grandes dudas. Y vamos al momento donde el Señor Jesús está siendo crucificado y es el capítulo 27 de Mateo. Dice que el Señor Jesús cuenta todo el momento de la crucifixión del Señor, y entonces cuando estés leyéndolo vas a poder contrastar de que Jesucristo es el Señor. Vas a decir que Jesucristo es el Señor. ¿Dónde lo veo que Jesucristo es el Señor? Muriendo. ¿Cómo muere? ¿Cómo muere un reo cualquiera? Y póngase en el cuero de un reo muriendo. Y cuando esté leyendo la Escritura, escuche los insultos que está produciendo el reo muriendo. Y escúchelo diciendo, yo muero injustamente, que me están matando ustedes, imperialistas, ustedes, que se creen que me van a matar. Escúchelo al reo insultando a la madre, que usted está esperando que yo le cuente cómo es el insulto de la madre, que lo parió. No, que lo parió la madre, sí. Pero escúchelo al Señor Jesús morir. Véalo morir. Y vea al Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y la palabra dice, verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, murió. Entregó el Espíritu. ¿Quién entregó el Espíritu? El Señor que estaba muriendo. Jesucristo es el Señor. Él gobierna sobre la muerte. ¿Quién murió? ¿Que la muerte le sobrevino? No, el Señor Jesús murió. Entregó el Espíritu. Tengo poder para poner mi vida, nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla. No estoy tratando de atacar las megadudas, las macrodudas que puedan estar anidadas en tu corazón. Jesucristo es el Señor. ¿Dónde veo que Jesucristo es el Señor? Lo veo singularmente a la hora de su muerte. Murió Jesús, Él murió, Él dio su vida. Y miren ahora, verso 51. Y he aquí, en el templo, en el centro de Jerusalén, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Qué pasó? ¿Que vino un ángel a cortarlo? ¿Que vino un ujier a cortar el...? No, Jesucristo es el Señor. Murió el Señor del universo, el autor de la vida. Murió el que por medio de quien fueron creadas todas las cosas, que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué pasó cuando el dueño del mundo murió? ¿Qué pasó? He aquí el velo del templo se rasgó. ¿De dónde? De abajo para arriba, ¿no? Claro, de abajo para arriba, porque vino uno y hizo así, lo quebró. Rasgó el velo agarrando la tela de abajo hizo así, entonces después se escondió. No, Jesucristo es el Señor. ¿Y cómo se prueba que Jesucristo es el Señor? El velo del templo se rasgó.
para que nadie tenga ninguna duda que Dios estaba interviniendo. Dios estaba abriendo un camino nuevo y vivo para que podamos acceder ahora por la fe a la presencia misma de Dios, que estaba vedada hasta ese día. Murió el Señor Jesús y el velo del templo se rasgó por la mitad de arriba abajo. Se rasgó de arriba abajo. Y usted se imagina el jabón que se pegaron los sacerdotes y los que estaban en el templo en ese momento cuando vieron que el velo se hizo, se cortó. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando en este momento? Más temprano, el Evangelio de Mateo y los evangelistas en general nos cuentan que en la ciudad hubo 3 horas de tinieblas mientras el Señor estaba muriendo. Más temprano, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde se hicieron tinieblas, 3 horas de tinieblas. Estaba muriendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ahora estamos ya más adelante de la hora y el Señor Jesús muere, y cuando muere al fenómeno meteorológico de la noche que ocurrió a pleno día, se le añade ahora que el velo del... Pero usted, yo quisiera invitarle a usted, si estaba ahí en el templo orando a esa hora y ve lo que pasó ahí, y dice, amigo, ¿qué está pasando acá? Pero el texto de Mateo continúa y nos dice, verso 52, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección del Señor Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¡Wow! Yo no quiero ver la cara suya cuando vino el tío Carlitos y apareció tocando el timbre en casa. No. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor, que estaba muriendo, ¿quién moría? El dueño del mundo murió. ¿Y qué pasó? Que los muertos resucitaron. De modo que la religión se quedó estupefacta viendo el velo del templo caer a la mitad. Y ahora en el barrio Santa Catalina apareció uno de los vecinos, y en el barrio tal, y en el barrio cual, y en el barrio cual aparecieron vecinos que habían muerto, que resucitaron el día que el Señor Jesús murió. Pero Mateo continúa. Y el centurión es el jefe romano de 100 soldados, que estaba a cargo de la crucifixión de los 3 reos que estaban muriendo en la cruz. Era un oficial del ejército romano, un duro, impiadoso, cruel, que estaba en condiciones de soportar que una persona estuviese siendo torturada por muerte de cruz durante 6 horas, lamentando y llorando su tortura. La muerte de cruz, una de las muertes más dolorosas que el hombre ha inventado en su perversión. Un duro, que estuvo ahí durante todo el tiempo viendo el espectáculo. Y ahora el duro, miren el duro. Verso 54, y el centurión que estaba con él guardando a Jesús, visto ¿el qué? El terremoto. El dueño del mundo, Jesucristo es el Señor. Y las cosas que habían sido hechas, el duro temió en gran manera y dijo, verdaderamente este era un hijo de Dios. Y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. Muy bien. El Señor Jesús entregó su vida y llega la hora de sepultarlo. La historia cuenta que vino José de Arimatea a sepultarlo. Y la historia cuenta que vino Nicodemo a sepultarlo. Y lo llevaron a un sepulcro nuevo. Y el Señor Jesús dice 62. Al día siguiente, o sea que estamos hablando del sábado, en plena fiesta de los judíos, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos con Pilato. O sea que el jefe del gobierno era Pilato, tuvo una reunión de gabinete
el sábado, en plena fiesta de los judíos, y vinieron a la reunión con un gentil los principales sacerdotes, rompiendo todos los protocolos de la religión. Había muerto el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y los señores oficiales de la religión estaban muy preocupados por lo que había pasado el día anterior. Che, que viste lo que pasó, que el espectáculo que ocurrió ayer en Jerusalén no lo vimos nunca. El cielo se encapotó, el velo del templo se partió, hubo resurrección de muertos, hubo un terremoto, estamos en un problema, algo está pasando. Y miren lo que dice ahora, verso 63. Le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Los principales sacerdotes le dicen a Pilato: ahora, hoy sábado, ya muerto él, nos acordamos que el engañador, están hablando despectivamente del Señor Jesús, anunció que al 3er día iba a resucitar. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo roben y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Los jefes religiosos estaban achuchados de temor de que desaparezca el cuerpo del Señor Jesús. Y Pilato les dijo: ahí tienen la guardia, ocúpense ustedes, hagan lo mejor que saben, cuenten conmigo, afirmen el sepulcro como quieran, yo les voy a respaldar. Es un problema que lo entiendo, pero arréglense, pongan lo mejor de sí. Y efectivamente las Escrituras dicen que entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro y sellaron la piedra poniendo una guardia. ¿Qué trabanqueta habrán puesto contra el sepulcro? ¿Qué palos habrán cruzado a la puerta del sepulcro? ¿Qué sello de cal habrán puesto en la piedra para que no se mueva? ¿Habrán llevado el anillo de Pilato para sellar con lacra, para lacrar las entradas con el poder del Imperio Romano, como diciendo: ahora sí que estamos tranquilos, que está todo asegurado? Y hay 4 guardias del imperio que van a quedarse ahí. Ahora sí que nadie va a entrar acá, el Señor está ahí y ya está. Que si creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y las Escrituras te dan a vos y me dan a mí herramientas para alimentar mi fe, para que yo pueda alimentar mi fe. ¿Dónde alimento mi fe? Diciéndome a mí mismo: el Señor resucitó, el Señor resucitó, el Señor resucitó, el Señor resucitó. No, así no. Así no voy a alimentar nunca mi fe. Mi fe la alimento en la Escritura, porque la fe viene por el oír la palabra, entendiendo lo que dice la palabra y recurriendo a los recursos que me da la palabra para alimentar mi fe. Y por la gracia de Dios, la palabra me da recursos inteligentes que yo puedo entender. Y entiendo bien que hubo una estructura, hubo unos acontecimientos alrededor de la muerte del Señor Jesús. Y los escritores del Evangelio nos dan detalles como para que nosotros podamos decir: ah, Señor, gloria a tu nombre. Hay testigos presenciales de que vos estabas efectivamente sepultado. Y hay testigos presenciales de que hubo quienes con celo sellaron la tumba para que nadie la toque. Y hubo otros con celo que vinieron y le pusieron esto y aquello y aquello y aquello y aquello, como para que los principales sacerdotes se fueran a la casa tranquilos de que nadie iba a tocar eso y que era imposible que el cuerpo del Señor Jesús saliera de ahí. De ahí el cuerpo del Señor Jesús no sale. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Vamos al versículo siguiente. 28:1.
pasado el día de reposo, o sea que estamos pasando el sábado, al amanecer del domingo, del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y hubo ¿un qué? Otro terremoto. Otro. Ya hubo uno antes que estaba mencionado, ahora un segundo terremoto. Porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Perdón, ¿quién removió la piedra? Está dicho acá, no lo invento yo, ¿no? Está dicho acá, es la mera lectura de la palabra. El ángel removió la piedra. Y evidentemente Dios en su gracia lo ayudó al ángel a remover la piedra mediante un terremoto. O sea, hubo un terremoto que movió el ángel simultáneamente. Ahí hubo un episodio, porque la piedra era una brutísima piedra redonda, muy sumamente pesada, que una persona sola no la mueve de ninguna manera, no hay cómo. Muy bien. Vamos un gran terremoto, verso 3, está hablando del ángel, el aspecto del ángel era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias eran unos valientes bárbaros. Los guardias era la garantía que el imperio había puesto en cuanto a que nadie iba a tocar el cuerpo del Señor. La guardia era lo máximo que el imperio podía hacer para garantizar la inviolabilidad del sepulcro. Y sin embargo, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y por miedo los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y le dijo a las mujeres: no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, que fue crucificado. No está aquí. ¿Qué? Pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de ustedes a Galilea, y allí le verán. He aquí, os lo he dicho. Y ellas entonces salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies. Y entonces Jesús les dijo: no teman, vayan y den las nuevas a sus hermanos, y vayan a Galilea y allí me verán. Termino. Jesús ha resucitado de los muertos. ¿Cómo hace la palabra para fortalecer tu fe? Y te explica. Te dice que el Señor Jesús habló con las mujeres. Te dice que las mujeres que lo encontraron al Señor Jesús no salieron corriendo espantadas, diciendo: no es, ¿qué me dice que Jesús? No, era el Señor Jesús. Ellas lo conocieron. ¿Qué más nos dice? Nos dice que el Señor Jesús se encontró con los discípulos camino de Emaús a la tarde de este mismo día y se puso a charlar con ellos. ¿Qué más nos dice? Y nos dice que el Señor Jesús se encontró con los discípulos cuando estaban reunidos en el aposento alto y entró estando la puerta cerrada. ¿Estando la puerta cerrada? Sí, estaba la puerta cerrada y el Señor cruzó la pared. Sí. Que si creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. El cuerpo del Señor Jesús era un cuerpo nuevo, distinto al anterior, un cuerpo celestial, como cuerpos celestiales tendremos cuando estemos en la presencia del Señor eternamente. No es este cuerpo, es otro cuerpo, el que tenía el Señor Jesús. Es el que salió del sepulcro sin que los soldados se dieran cuenta. El Señor Jesús resucitó haciéndole pito catalán a todo el mundo. Estaba la piedra puesta afuera, pero en el sepulcro no había nadie. El Señor ya había resucitado. Cuando vino el ángel, hubo un terremoto, se movió la piedra y se dieron cuenta que el sepulcro estaba vacío. Jesús salió de las garras de la muerte. Es el Señor, Jesús es el Señor.
Y lo que el Señor hizo fue probar su santidad. La muerte no pudo enseñorearse de Él. Al tercer día el Señor resucitó. Mi hermana, que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salva. Esto es esencial. Repasá claramente que en tu corazón creas que Jesús ha resucitado de los muertos, y eso no lo tomes en poco. Cuando estés solita, cuando estés solito, revisá en tu vida interior si acaso aceptás realmente que Cristo ha resucitado de los muertos, que es la primicia de los que durmieron, que no hay nadie que haya resucitado para nunca más volver a morir. El único es el Señor Jesús, no hay otro. Lázaro fue resucitado, pero Lázaro le dolieron las muelas más tarde y al rato le agarró una gripe y COVID y se murió. Pero el Señor Jesús nunca más volvió a morir. Él está sentado a la diestra de la majestad de las alturas intercediendo por nosotros. Él es el Señor, Jesús es el Señor. Y si el Señor Jesús es el Señor, yo, ¿sabés qué soy? Yo soy un esclavo. Él es el Señor. Yo soy el esclavo. Yo soy el que le sirvo. Yo le sirvo. Te invito a que uses esta recorrida de esta mañana para la fortaleza de tu vida en el Señor. Olvídate de tu prima, de tu abuela, de tu otro, revisá en tu corazón y dale la cara a tus dudas en estos temas, que son las grandes dudas, las macrodudas que nos atacan nuestra fe. ¿Crees, sinceramente, crees que Jesucristo resucitó? ¿Que existió tal cosa como que el Señor Jesús se encontró con Pedro y lo restauró a Pedro? ¿Y que el Señor Jesús le mostró a Tomás sus manos y su costado? ¿Vos creés? ¿Has creído que Jesús ha resucitado de los muertos? Que completó la obra, que nuestros pecados son perdonados y que Dios ha probado que aceptó la obra de la cruz, resucitando al Señor Jesús de los muertos. Su resurrección nos garantiza el perdón de nuestros pecados y garantiza nuestra vida eterna, garantiza nuestra victoria en el cada día, en el día a día. Nadie nos apartará del amor del Señor. Jesucristo es el Señor. Él es mayor, el Señor es mayor. Y cualquier circunstancia que estés enfrentando, enfrentala de rodillas, alabando al Señor, reconociendo quién es al quien invocás. Estás invocando al único y sabio Dios, al Señor, que se hizo hombre y se hizo pobre para que mediante su pobreza vos y yo vengamos a ser enriquecidos. Que sea engrandecido el Señor Jesús hoy. ¿Qué poder hay aquí? El poder de la fe que se centra en este objeto de nuestra fe. Jesucristo es el Señor. El Señor venció la muerte, resucitó. Y creo que si en esta mañana que repasamos estas verdades, tu confianza crece en la esperanza del que prometió, que aseguró que juntamente con Él, usted y yo resucitaremos. Si Cristo resucitó, Él es la primicia. Nosotros también resucitaremos con Él. Y si tu fe esta mañana se afirma en estas verdades, dice, serás salvo. Serás salvo. Y qué maravilla
que yo sé que esta mañana muchos han creído mientras escuchaban esta palabra, porque la fe viene por el oír, ¿verdad? Y mientras escuchábamos esta palabra, decías adentro de tu corazón, sí, yo creo. Sí, yo creo. Yo quito las dudas. Yo saqué las dudas. Las corrí. Yo creo que Jesucristo es el Señor. Y esa es una decisión tan grande. Recién el pastor dijo, si Él es el Señor, ¿yo qué lugar tengo? ¿Qué me toca a mí jugar en este juego de la vida? Si Él es el Señor, yo soy su siervo. Si Él es el Señor, yo soy su esclavo. Si Él es el Señor, Él ahora gobierna mi vida. Yo me entrego a ese gobierno. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aleluya. Ese poder de la resurrección también vivifique ahora tu vida. Ese poder salvador venga sobre tu vida ahora, en el nombre de Jesucristo. Señor, aquí junto con mis hermanos, hemos escuchado tu palabra, hemos repasado estos episodios extraordinarios de tu obra consumada en la cruz. Cómo fuiste a la cruz, cómo enfrentaste la muerte, cómo resucitaste de entre los muertos y cómo ganaste esta salvación preciosa para nosotros. Yo creo, dígalo conmigo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Dios le levantó de los muertos. Yo lo creo, yo lo recibo en mi corazón esta verdad. La recibo en el nombre de Jesús y soy salvo por la fe en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Resucitó. Dígalo. Resucitó y ya no hay nada que lo pueda vencer. Él venció la muerte. Resucitó. No hay enemigo que los pueda destruir. Él es la fuerza, es el poder. Y juntos te adoramos con todo nuestro ser. Él es la fuerza, es el poder. Y juntos te adoramos con todo nuestro ser. Mire, cuando usted le entrega por la fe a Jesucristo su vida, cuando usted cree en su corazón, la obra salvadora de Dios empieza a manifestarse de una manera extraordinaria. Tu vida no vuelve a ser la misma. Ya no sos el mismo. Las cosas viejas ya pasaron. El dominio del pecado sobre tu vida ya no tiene autoridad ni poder, porque ha sido anulada el acta de los decretos que nos era contraria. Fue quitada en medio. Ya no sos el mismo. Y el poder de Dios, de la vida nueva, se empieza a manifestar en todas las áreas de tu existencia. Y es extraordinario el gozo y la paz que experimenta uno que ha creído. Es maravillosa la fuerza que viene aún en las situaciones más difíciles. Por eso lo que está recibiendo usted es mucho más grande siquiera de lo que nuestro intelecto puede razonar. Es mucho más grande, pero se manifiesta, se evidencia. Hay una vida nueva que empieza a surgir. Cree solamente. Cree solamente. Cree solamente que la vida de Dios ha venido sobre ti. Y en el nombre de Jesús camina en vida nueva. Dios le bendiga a todos. Ha sido una bendición encontrarnos con la palabra del Señor y encontrarnos cada uno con nuestros hermanos para bendecir y alabar el nombre del Señor. A todos les digo, los que nos están mirando, que esta tarde, en un rato nada más, a las 6 de la tarde estaremos aquí
para alabar y bendecir el nombre del Señor, para escuchar la segunda dosis de este mensaje. Estará con nosotros el pastor Raúl David Caballero, no se lo pierda. Un abrazo a todos, Dios le bendiga. Ha sido tan bueno verlo. Un buen regreso a casa. Con todo nuestro ser, Él es la fuerza, es el poder. Y juntos le adoramos. Y juntos le adoramos con todo nuestro ser. Resucitó, vamos.